todos. Hoy vamos a hacer una colaboración conjunta. Una colaboración conjunta que decidimos a partir de una cuestión fortuita. Yo le hablé de una posibilidad sobre un videopoema que se titula El pájaro de todos los cantos, un poema mío, un poema que va inserto dentro de un libro que es muy importante para mí en Portugal, es el libro más importante en el que llevo trabajando años. Ese poema es un poema ese videopoema, perdón, que es la pieza que se va a mostrar hoy, que ella va a comentar, pues ese videopoema yo lo grabé todo el año pasado, en el 2025, en Mallorca. Porque Portugal es muy importante por la figura de Fernando Pessoa y Lisboa. Fernando Pessoa fue quien me reveló a mí querer ser yo poeta y dedicarme a ser pensador, como lo es él, en lo que cabe, vamos, con mis límites. Pero es que Mallorca materializó en mí, en mi personalidad, cuajó en mí definitivamente esto que hoy ya conocéis, Soje Polcaen, ese giro, esa reinversión de la personalidad primigenia, de su identidad primigenia, en un no heterónimo, ni no en un ortónimo. No respeto aquí mi identidad real. Yo soy José Ramírez González Campelo, como bien saben los que me conocen, ni como seudónimo. Yo no quiero ahí hablar en nombre de otros, con el nombre de otro en nombre mío. No, es una situación distinta, es un anagrama de mi verdadera identidad en la que reconstruyo mi personalidad. Entonces este poema va inserto en ese libro Portugal y está hecho en Mallorca, porque yo en Mallorca, a los 17 años aproximadamente, la primera vez que salí de vacaciones de mi empresa, pues ocurrió que allí cuajó eso que ya venía pergeñando hacía poco tiempo al descubrir en una antología de Fernando Pessoa con mi propia personalidad. El dedicarme a la escritura, el dedicarme al mundo del pensamiento, y allí cuajó. Y de hecho allí hice una exposición, la primera de mi vida, en DGD Gallery, de Debbie Suar, una mujer estupenda. Y para esa exposición también la coincidencia llevó a que esta pieza va expuesta ahí. La pieza habla de un pajarillo, un pajarillo que aquí la analogía clara y evidente es el poeta. Pero no voy a comentar yo mi propio poema, sino lo va a hacer Belén Castellanos. Yo a la inversa, lo que hemos acordado es que yo comente un escrito que ella compartió conmigo, maravilloso, y que hizo a los 10 años, como una redacción mandada por su profesor, ¿no? En la que ella pues eligió como motivo principal de su redacción un hecho luctuoso, la muerte de un pajarillo. De hecho, el título de su escrito es Una vida ha muerto. Una vida ha muerto es una redacción que vais a ver aquí, mientras quizás vaya yo comentándola. No es más que una redacción a priori de una niña de colegio, de una niña, pues en edad infantil, donde seguramente ante el deber de un profesor que le exige un ejercicio, ella buscó normalmente aquello que le pudiera llamar la atención para hacer el ejercicio, Pero este escrito va más allá que la mera búsqueda de un niño o una niña de un tema cual sea para ofrecer a su profesor el ejercicio el deber que le instruyó, ¿no? La redacción de Una vida muerta es una redacción que tiene un interés tanto en el terreno literario, psicológico y mismo filosófico. Cuando yo la leí por primera vez me quedé maravillado.
no evidentemente por su cualidad ni gramatical ni literaria en el sentido amplio de la palabra, pero todo esto, la filosofía, la psicología, la gramática, la literatura, el léxico, la forma de expresarse, en germen, por supuesto, no era lo propio de un niño o una niña de esa edad. Utiliza categorías que quizás son infrecuentes en la gran mayoría de los niños y niñas de hoy. Utiliza categorías filosóficas, literarias, narrativas y psicológicas, donde se advierte una psicología ya en germen compleja, pues que son propias del adulto. O así las veo yo. Decía Aristóteles, ponía un ejemplo, una analogía bellísima, cuando hablaba de sus conceptos del ser en potencia y el ser en acto. El ser en potencia, en su analogía, que además concretaba en la semilla y la encina, pues era una analogía que trataba de mostrar que un ser en potencia no era más que aquello, un ser, el que fuese, en este caso la semilla de un árbol, que tiene en potencia llegar a ser, si las circunstancias lo permiten, si un pajarillo no se la come, si alguien no la pisa, si en fin acaba lográndose su germinación, pueda llegar a ser un árbol. Y no solo un árbol cualquiera, una encina en el caso que comentaba Aristóteles, sino un árbol con raíces bien fincadas, con tronco bien armado, con copa amplia y con frutos o flores. Ahí se daba ya el ser en potencia. Perdón, el ser en acto. Ahí se daba ya el ser en acto. El ser en potencia que llevaba la semilla y el ser en acto que finalmente era la encina. Este ejemplo maravilloso y hermoso de Aristóteles me sirve a mí para hacer un comentario más o menos crítico al texto, a la narración, a esa redacción de niña de una Belén Castellanos que con 10 años ya mostraba, a mi entender, el germen, la semilla en potencia de una futura filósofa, la que hoy es, de una futura escritora, porque sé que escribe y que escribe bien, y también de una futura poetisa, que también conozco algo, no toda su obra, hay algo de lírico en su forma narrativa prosaica y algo de poema ya también consagrado en algunas de sus formas de hacer literatura, géneros que ella toca como profesora que es de filosofía, obviamente tiene que saber de literatura para dar a sus alumnos y también ella hace el ejercicio propio de hacer textos narrativos, prosaicos o de poesía. En esa, ahora lo diré, lo comentaré el porqué, en ese pequeño escrito que ya estáis viendo, en esa pequeña narración y redacción de una niña de 10 años, demostraré el por qué creo que ahí está, quizás antes, que yo no lo sé, si hay escritos anteriores, quizás antes, pero ahí está ya el ser en potencia, la semilla de un ser en acto, de una filósofa, de una persona con capacidad de narración y de una persona con capacidad poética. Bien, paso a decir el porqué. Una vida muerta. Una vida había muerto. Un ser, un pajarillo del cielo, que aun pareciendo pequeña, es una vida grande para él. En ese momento todo está muerto para aquel gorrión. Era el fin. Todo se apaga y se destruye en un segundo de mortalidad.
La muerte se había llevado la vida del pájaro a un lugar lejano. Solo queda de él en tierra un cuerpo, tirado en el suelo, expresando tristeza, pena, dolor. Pero al tratarse de la muerte de un pájaro, la gente se lo tomará a risa y se burlarán. Pero yo sufriré por él, lo que no sufrirán los demás. Pues la muerte de un pájaro es igual que la de cualquier humano. Sufre lo mismo, se entristece igual y para sus adentros llantos de melancolía. Solo un profundo sentimiento acompaña sus últimos aleteos. En sus ojos no existen rasgos de rencor. Se deja llevar por el fin. Se deja morir. No sabe decir que no a la muerte. Bueno, aquí, mientras os lo comento, porque he de comentar frase por frase. Para mí no es un texto, un documento, es un documento extraordinario, de un interés desde una perspectiva literaria, como decía, psicológica y filosófica, ¿no? Su valor para mí no reside pues estrictamente en cómo se narra, que también, sino que a lo largo de la narración se utilizan categorías trágicas y ontológicas que son propias de un adulto, no de un niño de 10 años o de una niña de 10 años en este caso, ¿no? Yo lo veo, cuando lo miro, para mí, que cuando lo leo, cuando lo vi por primera vez y después de analizarlo varias veces, pues es un texto que adopta una forma narrativo-reflexiva híbrida. No se limita a contar un hecho, la muerte de un pájaro, sino que inmediatamente lo transfigura en meditación. Ese hecho, ese acontecimiento, ella lo vive como meditación, ¿no? Se distinguen aquí quizás pues 3 momentos, ¿no? Hay, bueno, el propio título, una vida muerta, no dice un pajarillo muerto, dice una vida muerta. Aquí ya hay una expresión universal. Un pajarillo es un pájaro concreto. Ella habla de una vida, sabe que es un pajarillo, sabe que el acontecimiento empírico que ella observa, que vio y que emocionalmente está sintiendo, es la de un ser concreto, la de un individuo pajarillo, pero sin embargo intitula su texto Una vida muerta. Ahí ya hay en germen una categoría ontológica, es decir, un ser universal, un pájaro universalmente entendido. Hay un acontecimiento inicial en ese sentido. Ella habla de una vida había muerto, un pajarillo del cielo. Hay también una interpretación subjetiva, afectiva, clara, ¿no? Donde se para decir, para él era una vida grande, todo está muerto para aquel gorrión. Es una interpretación subjetiva. Ahí hay una cierta proyección, ¿no?, psicológica. Bueno, ella entiende mucho mejor que yo estas cosas, que es una gran estudiosa del psicoanálisis y de toda la, en fin, de toda la trayectoria desde Freud pasando por Lacan y hasta nuestros días. Y hay una universalización ontológica, o sea, de naturaleza, de peso. La ontología es una palabra mayor, mayúscula, en filosofía. Cuando dice aquí, la muerte de un pájaro es igual que la de cualquier humano. Este tránsito de lo particular a lo universal es filosóficamente significativo. Revela una capacidad de abstracción moral poco frecuente a esa edad. Hay una dimensión filosófica, incluso hay una igualación ontológica de los seres vivos a los seres humanos. Cuando ella habla en esta parte, la muerte de un pájaro es igual que la de cualquier ser humano.
Hay un biocentrismo también ético, hay la crítica, digamos, antropocentrista presente en pensadores como, bueno, recuerdo ahora a Schopenhauer o incluso Peter Singer u otros, en fin. La niña niega aquí implícitamente la jerarquía de las vidas. No hay diferencia cuantitativa en el sufrimiento. Esto no es aprendido. Esto es intuido por una niña. Es totalmente intuido por una niña que ya tiene eso en germen. Voy a algunos otros trazos porque es la mejor manera para mí de poder desarrollar el análisis. Dice en otra parte, todo se apaga y se destruye en un segundo de mortalidad. La muerte como clausura total, ¿no? Aquí aparece una concepción de la muerte como evento absoluto para una niña que igual para otro niño puede no ser consciente, pero desde luego para ella fue un evento absoluto, una interrupción radical del ser. Esta idea se aproxima más, bajo mi punto de vista, a una ontología materialista, yo que soy materialista, de fin definitivo, que a una visión incluso religiosa. Aunque conozco que ella pues es una persona que tiene una sensibilidad bueno, muy acentuada. No hay trascendencia, sino extinción. En este texto no hay trascendencia, hay extinción radical y hay una presencia, hay una observación empírica de que eso es así y una visión, en fin, integrada en ella al observar ese hecho que lo muestra, ¿no? La incomprensión social del dolor que aparece. Habla en algún momento que la gente se lo tomará a risa, se burlarán, la gente se lo tomará a risa, se burlaron. Este fragmento introduce una dimensión ética fundamental, la soledad del que siente, la incomprensión colectiva ante el dolor auténtico. Se configura aquí como una especie de oposición entre la multitud banal, ¿verdad?, que se ríe, y el sujeto trágico que comprende. Ese es el calibre de una niña de 10 años que escribe este texto, aunque en estas pequeñas frases, ¿verdad?, en estas proposiciones de niña, parezca no existir nada solvente, nada profundo, nada severo. Para mí, casi, voy a poner un ejemplito por literario, ¿no? Esto es profundamente de Dostoyevsky, ¿no? Tiene una raíz moral. Aquí yo veo a Fyodor Dostoyevsky, en fin, estamos hablando de un grande de la literatura. Supongo que ella ni se lo imagina ni se le pasó por la cabeza, pero yo sí lo veo porque he leído a Dostoyevsky mucho y su penetración psicológica siempre, en sus textos siempre es agudísima, finísima. Hay una dimensión psicológica también en partes del texto más que evidente, ¿no? Desde la psicología del desarrollo, si se quiere, el texto revela, por ejemplo, pues una empatía clara, una empatía expandida, bajo mi punto de vista. No se limita aquí a empatizar con los seres humanos, solo que también, porque realmente así lo deja caer, ¿no? Sino que proyecta interioridad en el animal, ¿no? Reconoce su mundo. Para él era una vida grande. Para él era una vida grande. Quizás el pajarillo ni tan siquiera pudiese pensar ni que era vida, ni que esa vida suya era grande. Pero Belén la estaba viendo así y esa dimensión psicológica queda perfectamente clara. Esto indica una especie de teoría avanzada de la mente en una niña de muy poca edad, ¿no? Hay una conciencia clara de la muerte no infantilizada. En fin, a los 10 años es lo habitual, ¿no? Es lógico y natural. Entender la muerte como casi incluso reversible o abstracta. Aquí, en cambio, aparecen cosas muy evidentes. Para Belén, aquel pajarillo está definitivamente muerto, está injustamente muerto y está en un universal muerto. La vida ha muerto.
Hay una precocidad existencial aquí también en Belén que se deja notar muy claramente. En fin, incluso en el propio léxico y tono, aunque el lenguaje obviamente es sencillo, no podría ser menos, pues el lenguaje es sencillo, pero, ojo, cargado de una intensidad emocional que acabo de relatar, incluso de un léxico grave. Se habla de muerte, de tristeza, de dolor, de melancolía. No hay artificio. Hay una autenticidad directa que es precisamente lo que genera su potencia. Hay imágenes incluso que a mí me llamaron la atención. Un cuerpo tirado en el suelo. ¿Habrá algo más crudo que eso? Un cuerpo tirado en el suelo, una imagen cruda, material. Es tremendo ver un cuerpo tirado en el suelo. Hay entrañas llenas de melancolía, dice ella. Entrañas llenas de melancolía. Una metáfora sorprendente en una niña de esa edad. En fin, yo aquí observo su capacidad protopoética. Protopoética. No le doy más vueltas. Para mí es un texto que ha sido maravilloso leer. Este es mi comentario al mismo. Me conecta además con ese otro poema que ella va a comentar, El pajarillo, que también tiene que ver con algo de esto, de cómo vemos a los animales, de cómo vemos a los pajarillos. Para mí el animal, quiero acabar ya con esto, el animal seguramente es uno de los orígenes de incluso nuestra, en el humano me refiero, de nuestra relación religiosa, de nuestro afloramiento religioso, ¿no? Porque los animales eran númenes. Tengo una obra que también se comentó que se llama así, Numen. El hombre y el animal en la prehistoria. Obviamente para el hombre los fenómenos naturales evidentemente podían ser asombrosos, potentes, pero de toda la naturaleza que el hombre observaba, la más similar y a la vez la más disímil es el animal. Un animal que tiene la potencia de capacidades que el hombre no tenía, el asombro que le producen esas potencias. El animal que tiene además la capacidad de devorar al hombre. El animal que además el hombre acaba por ir adorando, por ir mitificando. De hecho, yo he visto, bueno, afortunadamente he ido a Egipto y he leído todo lo que pude de civilizaciones y no hay más que ver que todos los dioses tenían cabezas de animales. El animal es el origen, el numen, la relación del hombre con el animal. No lo digo yo, lo dice don Gustavo Bueno, eminente filósofo, y yo en esto creo que acierta de lleno. Hay otras teorías, ¿no? Como, que plantean el origen de la religión desde otras causas, ¿no? Gonzalo Puente Ojea pues habla de un animismo, etcétera, etcétera. Hubo controversias incluso entre ellos. Yo veo en el animal, sí, también el origen material de las religiones, no como delirios, sino como formas de relación del ser humano de antaño con el animal, cuando el animal y él eran símiles y disímiles a la vez. Y esa especie de sensación asimétrica, tan desigual, lo llevaba al ser humano a vivir la relación con el animal de un modo extraordinariamente especial, extraordinariamente numénico. Hoy ya no hay ningún animal que nos vea así. No vemos nosotros al animal así tampoco, y quizás para nosotros ya no hay ningún animal que sea Dios o que pueda ser el origen y el germen de una visión religiosa o numénica de la vida que nos genera una cosmovisión determinada. Más bien serán ellos los que nos verán como dioses, igualmente terribles, igualmente omnipotentes, que hemos llevado al animal, a un pajarillo, a un gorrioncillo, a un conejillo, a un perrillo, a cualquiera de los animales salvajes, a ser lo que son, prácticamente despojados de esa capacidad numénica que tienen.